Estás escuchando Machacón con Kinchi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, sea la hora en la que nos estén viendo. Y bueno, pues estamos en un episodio más de El Machacón con Kimchi. Y bueno, pues el día de hoy he sido invitado para presentar usted ya los conoce, este par de locos, este par, así de simple, este par, que hoy vienen de Mamá Coco y de Miguel. Recuérdame. Un aplauso. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Gus. Bueno, ahora sí les paso la conducción de su programa. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Ya jueves, otro jueves más, ya pasamos Halloween, ya pasamos Día de Todos los Santos, ya pasamos Día de Muertos. Ya comimos mucho pan de muerto, que por cierto, gracias, me regalaron un panecito de muerto, muy rico. Papá. Mamá Coco no puede dejar el vicio. Güela, deje el vicio, güela. No puedo. Déjelo para más tarde, güela. Mira, a estas alturas ya apréndeselo, ya. Sí, no, ya. Con la pura mirada lo prende. De la nada. Pero bueno, tenemos el gusto de tenerte nuevamente, como habíamos quedado hace exactamente un mes. Hace exactamente un mes. Ya se lo sabía. Sí, ya. Digo, la sorpresa fue más que todo el... Sí. La personificación. Sí. Pero el día de hoy pues vamos a tocar el punto, obviamente, cultura general, una de las festividades más grandes del mundo. Me agradan las festividades. Las festividades son buenas, más claro fregonas que las festividades. Tienen un plus, güey. Sí, excelente. De fondo pueden escuchar a producción y una invitada especial. ¿Cómo está usted? Bien. Qué bueno, yo gustoso de escuchar. Ahora sí los pueden escuchar. Sí, ya los pueden escuchar. Excelente. Día de Muertos, cultura general y una de las festividades más grandes de México y considerada patrimonio. Patrimonio por parte de la UNESCO en el año 2003. Ya tiene rato. Intangible. Ya tiene rato. Okay. Hasta para eso somos buenos, hasta para celebrar la muerte los mexas somos buenos. Pues sí. Es que... perdón, ya. Adelante. Ya puedo empezar a tirar verbo, ¿no? Sí. A tirar rollo. Lo que pasa es que la muerte es uno de los temas más impactantes en todas las culturas. O sea, si bien es algo que nos va a representar a los mexicanos, a los latinos en común, pero alrededor de todo el mundo, a todas las culturas, el hecho de querer saber qué es lo que pasa después de la vida, después de la muerte, es un tema que siempre nos va a generar intriga, que a veces le dedicamos muchísimo tiempo al querer resolver este misterio, claro. Y ahí te vas a encontrar con muchísimas teorías que a final de cuentas, por más datos que te den, van a quedar simplemente en teorías. ¿Por qué? Porque nadie ha ido y regresado. Entonces, científicamente, aunque hay personas que mueren por segundos, no se puede comprobar si lo que experimentaron sea 100% lo que hay después de la muerte. Entonces, sí, no, según tengo entendido, digo, no, aunque te mueras por segundos, no estás muerto clínicamente, porque el cerebro guarda ahí pues unas... Todavía información, sí, entonces tarda. Sí, no. Sin querer entrar en temas religiosos, el único registro del que se tiene
que resucitó de un tiempo considerable, Ujú. pues fue el de Jesucristo, ¿no? Que ese Sí. sí se tiene un registro, aquí seas creyente o no creyente, es una realidad Existe. de que el Señor estuvo, me refiero al Señor Jesús, Sí. a este personaje, de que estuvo en la tierra, de que fue crucificado y de que resucitó al tercer día. Entonces, es el único del que se tiene, bueno, creo que también de Lázaro. Sí, de lo que te iba a decir. De Lázaro, pero son los únicos dos registros. Sin embargo, las teorías bueno, por ejemplo, lo que Jesús dice sobre lo que pasa después, pues también está en tela de juicio científicamente, ¿no? Así es. De hecho, un tercer registro dice que después de la muerte en la lotería sigue la chalupa y buenas. Pues en efecto. Atinado comentario. Sí, la chalupa y buena. He estado esperando este momento, güey, desde hace meses. Lo tenían sellado desde agosto. Sí, cabrón. Tenía que hacerlo. Jaló. Excelente. Ya puede descansar. Sí. Ahí de fondo, chaval. Ya puedes descansar en paz. Un redoble, ¿no? Sí, a huevo. Le voy a poner así. Ajá, sí. Oye, pues les decía, entonces esto de la muerte, te digo, siempre va a ser un tema que nos va a intrigar. A unos les va a dar miedo, a otros les va a intrigar, a otros les va a esperanzar, Sí. sobre todo por lo que se dice, ¿no? Así y es. ciertamente, pues en México es una festividad que tenemos muy arraigada desde tiempos ancestrales. Entonces, pues es la fiesta mexicana por excelencia. Y bueno, pues la ventaja de esta festividad es que nos reconocen alrededor del mundo gracias a esto, porque además como es como muy místico, ¿no? Es Sí. como muy, toda esta misticidad que viene con el tema, ¿no? Así es. Para empezar, te digo, la muerte pues ya es un temazo, pero todo lo que viene después con la tradición, con la cultura, con la fiesta, es un tema súper chingón. Entonces viene toda la misticidad, ¿no? El que vienen, el que prueban alimentos, el que conviven con nosotros, el simbolismo que tiene todo esto, pues claro que le da una fuerza muy impactante Sí, a la así festividad. es. Y entonces, bueno, pues los ojos del mundo se ponen en nosotros y eso es algo que es muy interesante. Que de hecho, hasta en películas de James Bond, que Sí, la última. Así, penúltima. Ah, salió otra. ¿Fue en Skyfall? No. No. Spectre se llamaba. En Spectre, tiene Ajá, razón. bueno. En Spectre, inicia la película de James Bond, están en México y están festejando el 2 de noviembre, Pues precisamente. de hecho, a partir de esa, De lo de la película. de lo de la película Ujú. es que se hace anualmente el desfile conmemorativo al 2 de noviembre, al Día de Muertos. Y bueno, pues ahorita, pues lo que ustedes están haciendo, Claro. ¿no? Con esta payasada de... Ah, no es cierto, no. Me está faltando al respeto. Pero es Y a la noche le van a jalar los patos a Gustavo. güey. No, pero es que si ustedes hubieran visto todo el relajo que se traían aquí atrás ahorita con lo... Por eso es que lo digo. Ahí se asoma producción. Ajá. Bueno. Bueno. Lo de Disney, ¿no? Que también Sí. pone Sí. el ojo en esta festividad y hace esta magnífica película que rompe Sí. récord a nivel mundial. Entonces, pues es lo interesante porque además es una manera como es un tema muy complicado, Sí. ahí Disney se avienta ahora sí que un 10, porque le puede llegar a los niños. Así ¿sí? es. Entonces, de una manera muy bonita, dejando el romanticismo, ¿no? Le llega a los niños y es una manera de explicar la muerte muy tranquila, ¿no? Sí, y no Muy solamente esperanzadora. niños, porque también hay muchas personas, las cuales todavía llevan un duelo, y a fin de cuentas, es tema por excelencia en cuestión de México, pero jamás va a dejar de ser tabú. Jamás va a dejar de ser tabú, entonces, como dices, Disney sí fue un 10 en cuestión de cómo llevar ese tema y sensibilizarlo. Sobre todo sensibilizarlo, Así es. porque como estamos lamentablemente, bueno, ahí va a ser como a dos puntos, porque unos van a decir que lamentablemente y otros van a decir que por fortuna, Así es. pero el impacto de las películas, por ejemplo, hollywoodenses, ¿no? Y sobre Ujú. todo ahorita el impacto y lo que tiene la oleada zombie esta, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la serie esta de los zombies? ¿The Walking Dead? The Walking Dead. The Walking Dead. Pues obviamente viene a revolver un poco, ¿no? Todo lo que nuestros niños creen acerca de eso, ¿no? Entonces, Sí. porque creo que es como los muertes vivientes. Sí. Entonces, pues todo el impacto viene a confundir un poco Mm.
Sí, te digo, por una parte, pues, lamentable, por otra parte, pues, qué chido, chido en el sentido de se van a abrir más posibilidades, ¿sí? Entonces, acordémonos que la historia, acordémonos que la vida misma, acordémonos que la muerte misma es un misterio y está llena de posibilidades, son simplemente teorías, y pues bueno, ahí a cada quien le va a jalar de acuerdo a lo que, a su santo, ¿no? A lo que Sí. lo formaron, a lo que creen y todo eso. A lo que más le acomode, en pocas palabras. Sí. Bien, antes de empezar ahora sí que a los datos fuertes, hay una polémica que no sé si ustedes la han visto todo el tiempo acerca de Halloween versus El Día de Muertos, sí. ¿Qué onda con eso? ¿Qué piensan ustedes? Pues vaya, a fin de cuentas, Son dos cosas totalmente Sí, distintas. Digo, el distintas. Halloween viene de los Tienen vikingos algo y en de... común. de O sea, la que veneración son a los muy- muertos. Ajá, Sí, sí, sí. del oculto. Así es, sí, lo, sí, sí. de lo místico, ¿no? Sí, de la fantasía. Sí. Dentro de lo que cabe. Sí, Sí, digo que- aquí con Halloween lo tratan un poquito más como, pues en cuestión del terror, los monstruos, un poquito más, ¿cómo decirlo?, campechano. Y sí, Día de Muertos es el tributo y honrar la memoria de los fieles difuntos. Por eso mismo también se mueve mucho, os digo, aquí nosotros que estamos en el norte, ahora sí literal estamos en medio de las dos cosas, sí, culturas, sí, sí. porque Que ese es un tema bien, bien interesante que ahorita vamos a tratar, el por qué en el norte el Día de Muertos tiene una relevancia menor que en el centro, sí. pero no es por la cuestión del impacto estadounidense, ahorita lo vamos a ver y van a decir, Interesante. órale, y de verdad es muy, muy impactante. Oigan, pues fíjense que las personas, ya ves que luego entra esta parte nacionalista, incluso hasta este falso nacionalismo, ¿no? De a huevo querer resaltar nuestras tradiciones, Sí. y si nos gusta que participen de nuestras tradiciones, y si nos gusta que se hable del Día de Muertos, y nos gusta que se hice nuestra bandera en los edificios más altos alrededor del mundo en septiembre y en mayo, ¿no? Pero cuando hablamos de culturas, de tradiciones extranjeras, ahí el mexicano es rejego, ¿no? Es arisco, es como, no, que eso no, que esto y lo otro. Pero sí nos sentimos orgullosos cuando ellos participan de nuestras tradiciones. Entonces, aquí también es un poco ya quitarnos esa mentalidad del mexicano resentido, ¿no? Y entrarle a la globalización, o sea, entrarle a nuestras tradiciones, pero también a participar en las otras, que no tienen nada de malo, ni te va a hacer menos mexicano, ni te va a hacer, al contrario, es como un rendir un poco de tributo a esas culturas Claro. que finalmente también participan de Mostrar nuestras fiestas. Mostrar ¿no? un poquito de respeto y, pues, civil, no, empatía. Sí, 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 sí. Sí, a fin Y de además cuentas. que también no estamos por participar, es también a veces por parte del pachangueo, ¿no? Sí. El mexicano es fiestero, es bailador, el mexicano, algo que dice Octavio Paz sobre la muerte del mexicano, si bien sí venera la muerte, también la burla, la pintamos, ¿sí? La caricaturizamos, la ridiculizamos, pero con respeto. Claro. Entonces creo que hay que entrarle en ese estira y afloja de decir, bueno, ya hombre, no pasa nada, es diversión simplemente. El hecho de que salgan nuestros niños a pedir dulces no significa que estén venerando al mismísimo chamuco. No, o sea, no, tampoco mames. hay que exagerarle. O sea, ¿no? sí, porque hay sector de la población que son ultraconservadores y ya ellos ya juran que ya llegando a la casa yo voy a tener el chamuco, animal, la túnica y ajá, todo. igual digo, nada más la cruz retomando, volteada y todo. volviendo un poco en el tiempo a Halloween, yo ahí la cuestión para que la gente lo tenga en cuenta, no voy a explicar todo el cuento de Halloween, pero la cuestión ahí de por qué la gente se disfraza en Halloween era porque, bueno, tengo entendido de que los monstruos o algo que eran monstruos que salían en esa noche y entonces la gente se disfrazaba de monstruo para que no les hicieran nada, para que fueran iguales a ellos y entonces pues no les hicieran nada. Ya, Por ya, eso viene ya, ahí ya. la cuestión de disfraz, pero no es como que Sí. la cuestión, ni siquiera tiene nada que ver iglesias, ni siquiera tiene nada que ver religión, güey, no tiene nada que ver nada de eso. Es Güey. como parte del ideario popular, ¿no? Sí. Porque también si nos ponemos a investigar en la tradición mexicana, vamos a encontrar con que también existen monstruos, Ujú. en que, por ejemplo, el chaneque es un monstruo, un animal, ¿no? Mitológico. Sí, sí. El chacal, El nahual. el nahual, El nahual. entonces también lo tenemos, es cuestión de ponernos a investigar un poco
para bajarle 2 rayitas a este falso nacionalismo y participar de ello, ¿no? Es que he visto a nadie disfrazado de nahual. Es que es complicado porque el nahual se supone que es una transforma. persona que tiene la capacidad de disfrazarse, de convertirse Irse. en un animal. Ujú. Dali, ¿eres un nahual? No, yo soy animal Eso es lo que completo. diría un animal. Eso es lo que diría un nahual. Eres un nahual, dilo ahora. Yo soy un animal completo, güey. Así. Pero fíjate, en los pueblos todavía existe pero ellos te juran, ¿eh? O sea, Sí. me acuerdo que fuimos a, ¿dónde es donde está se me fue el nombre y es bien común, la Huasteca Potosina? En Sí, Real de la 14. Huasteca, sí, no, la Huasteca, La Huasteca. Potosina. Ya. Es Gilitla, Sí. todos esos Ok, ya, lugares, sí. ¿no? Es un paraíso. Bueno, fuimos y entonces, mi hermana y yo, pues, mi hermana Adriana, un saludo para ella, así, de esas hermanas que todo el mundo quisiera tener una al chicle. Bueno, el caso es que fuimos y entonces nos decían las personas de ahí, ¿no? Oiga, nada más no se regresen tan tarde porque a tal hora sale el nahual. ¡Oh! Te lo juro que nos decían, pues era súper chingón, porque nosotros, mi hermana y yo, ya obviamente pues ya con una parte más urbanizada, otro tipo de mentalidad, dijimos, güey, pues no vaya a ser alguien que se disfrace, que salga a asustar a los niños, o a dañar o perjudicar a las personas. Claro. Porque en muchas ocasiones, sí no falta el vivo que se haga pasar por nahual para ir y robar animales, para ir y robar, ¿sí me explico? Sí. Para hacer maldades, simplemente. Entonces, pero ellos era así, de ley que el nahual salía a tal hora, que no regresáramos tan tarde del pueblo porque seguro nos iba a salir el nahual, ¿no? Entonces, Ya me imagino al nahual en sí. chinga. Ya se me va a hacer tarde, entonces déjame Ahora, pongo en güey, chinga. la ¿Y ahora de qué me voy a verdad, transformar? En su casa, así. ¿Ustedes salían a pedir Halloween? Sí, de ley, todo, Sí, pues, todos cómo lo no. hicimos. Pero se fue. Sí, como Fue bajando la bajando, tradición, sí. porque aquí. Me acuerdo cuando pues, yo estaba más chiquillo, la señora que estaba en la tienda daba dulces, el señor de las hamburguesas de la esquina daba dulces, el del Oxxo daba dulces, y luego ya así como que se les fue Sí, olvidando perdiendo. y se fue perdiendo, ajá. Pero sí, antes sí era... Que también afectó en el 2007 por cuestión de la inseguridad que había en su Sí, momento. también. Eso. Pues yo me acuerdo todavía de las primeras veces que fui al barrio antiguo, también qué Uy, desmadre sí, no, se ya. hacía. Las Las noches del barrio antiguo Sí. en Halloween no eran otra cosa. Sí. Que no importaba las calles empedradas, las chicas, No. taconazo, No, los vatos también. los vatos Sí. también, a huevo. Sí. Oigan, bueno, esta tradición, la del Día de Muertos, pues, ahorita decíamos por qué en el norte y por qué en el sur, ¿no? Sí. Eso lo va a marcar. A mí hay algo que sí de plano sí de pronto hasta me puede llegar a molestar cuando dicen, es que los del norte de México están muy americanizados. Es muy común que digan eso. Es muy común es que muy digan común. eso. Y puedo entenderlo, ¿sí? Pero, honestamente, Estados Unidos es un referente no nada más para México, sino para países de Europa, de África, Claro. de Asia, ¿sí? Entonces, ahorita el impacto de la tecnología, ahora sí que no necesitamos la cercanía del territorio, ya con la cercanía, lo que decíamos el programa pasado, con este aparatito ya estamos a nada de distancia. Entonces, ¿por qué? Esto sí es algo que se ha estudiado muy, muy profundamente. Muchas de nuestras tradiciones nos las van y de lo que somos en la actualidad, nos lo va a marcar nuestros antepasados. Entonces, los chichimecas, que eran los que vivían acá, nuestros abuelos son los chichimecas, en el centro y sur son los mayas y los mexicas o aztecas. Entonces, en el norte el territorio era muy árido, era desértico. Entonces, si bien ya había asentamientos, la mayoría de las familias o de grupos que estaban en la región noreste, eran chichimecas, eran nómadas, andaban de un lugar a otro buscando, pues obviamente la papa, buscando el recurso. Es por eso que nos van a marcar también a nosotros la cultura del trabajo, el buscar el alimento, el andar buscar en el chinga. recurso. En chinga, búscale, porque si no te quedas ¿sí? Esta cultura de trabajo, esta cultura de querer tener más, esta cultura de preservar, de ahorrar, todo eso, ¿no? Porque el territorio es muy árido, el territorio se presta para eso. Sin embargo, en el sur, los mayas, los mexicas, dejaron el nomadismo,
para convertirse en sedentarios porque el territorio era con Era madre, vasto, era vasto, sí, lo que decíamos la vez pasada, se creía que ese territorio era rico, era el cuerno de la abundancia, ¿sí? Sí. Entonces, bastaba para los mexicas, para los mayas, para los tlaxcaltecas, para todos los que estaban en la zona, estirar su brazo, bajar un alimento y llenar el estómago, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las culturas del sur iban a dedicar mucho de su tiempo a la creación de grandes ciudades, de grandes templos, grandes basamentos, pero no nada más a eso, sino también a construir su ideario, ¿sí? Una ideología, una cultura, una religión, conceptos, medicina, eran excelentes observadores del cielo, ellos ya sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, que tenía 3 movimientos la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ellos van a dedicar toda una cosmovisión, van a dedicarle tiempo a crear una cosmovisión sobre lo que era la muerte. Aquí en el norte la muerte se convirtió más en algo, en un aspecto más de supervivencia. Okay. Inclusive, claro que también había rituales, ¿no? Había rituales para los chichimecas, pero eran muy, muy simples. En su peregrinar, si una persona moría, la enterraban y síguele. Con permiso, ¿sí? y vámonos. Ajá. Uno de los rituales que tenían, que era muy común y era divertido, bueno, perdón, no quise decir divertido, iba a decir divertido, pero es agradable, es cuando una persona moría, acá las tribus chichimecas, nuestros abuelos, le cortaban algunos dedos, los dientes, Okay. el cabello, hacían saquitos y se los entregaban a los miembros de la tribu para recordar a la persona y también como amuleto de protección. ¿sí? Okay. Para que no te pongan el dedo. Ajá, imagínate. Entonces, cuando una persona moría, entonces en el ritual funerario, los hombres se podían restregar arena o tierra en los brazos, en las piernas, para demostrar como su tristeza, la desesperación a causa de la tristeza, y las mujeres se arrancaban el cabello. Sí, pero era como parte del ritual, ya pasaba el ritual y vámonos, síguele, ¿no? Se le hace la honra, se le muestra claro el respeto. Que también se le enterraba con elementos que le pudieran ayudar a su recorrido al lugar del eterno descanso, ¿sí? Aquí con ellos ya también estaba el Mictlán, ¿o todavía, o no? Se conocía como Mictlán, pero a mí me gusta llamarle más al lugar del eterno descanso sí. para las tribus del norte. El Mictlán va a ser para los del sur. Precisamente por eso la pregunta. Sí. La distancia y la diferencia. Sí, pero es que el Mictlán para los del sur tenía una cosmovisión más canija. ¿sí? O sea, de hecho, la cerveza, si no estoy mal, la cerveza Victoria hizo un comercial en donde pasan precisamente los 9 niveles. Ah, ya, sí, me acuerdo. Va un mexica que muere y pasa por muchos, retos, ahora sí, 9, para llegar al Mictlán. Bueno, para los del norte, el pase era directo. ¿sí? O sea, la chinga que te estás llevando. Exacto, exacto. Yo no voy a estar preocupando, güey, mira, yo me muero, me voy directo. Ajá. Ya. Sí. Entonces pagaban cover directo, sí, a huevo, sí, eran VIPs. Traigo dinero, paps. No, soy regio. Es mi cuate, el mero. No, sí tenemos, ya desde cuando. Sí, a huevo. Ya éramos, como decías tú, que es, ayer que decías que el regio es el regio hasta cierto punto es fascista. Sí. Sí, pero vuelvo a lo mismo, no por ser malo, sino por la cuestión esta que hablábamos la vez pasada de como tenemos todo acá. Nos juzgan de fascistas. Sí. Nos juzgan de fascistas por lo mismo de que, sí, te crees mucho porque eres del norte. Digo, pues rey, soy del norte, pero pues atórale la chinga. Y lo he dicho, lo he comentado y lo vuelvo a repetir. Cualquier persona del centro o del sur del país que viene al norte, llámese Monterrey, llámese a Coahuila, llámese a Tamaulipas, a cualquier parte del norte, se queja y se queja y se queja y se queja, pero no se va. Ajá. No se va. Ay, es que aquí está todo muy caro. Ay, es que aquí es mucha chinga. Ay, es que aquí es muy trabajo. Papi, ¿no te gusta? Bótale. No, es que como que ahora aquí pues hay más oportunidad.
pues, mi rey, sí, de eso se trata. Por eso, pues, nos sentimos orgullosos de lo que somos por la chinga que nos llevamos a diario, sin importar el trabajo más humilde o más mínimo, o la chinga más cabrona que te lleves, tienes que sacar, güey, seguimos muchos con esa idea de la sobrevivencia. Sí. Entonces, La tenemos muy marcada, te digo, por esta cuestión cultural que Sí. se pasa de generación en generación en generación. Y lo vemos no lo vemos simplemente con nuestros padres, lo vemos con nuestros abuelos, Claro. con la familia en general, ¿no? Entonces, es un aspecto que se va marcando de generación en generación y por eso es que estamos tan, incluso hasta obsesionados con el trabajo. Fíjate, algo bien interesante, Chacón, tal y que en alguna ocasión una persona del sur, más bien, si tú le preguntas a una persona del sur, ¿por qué estudias lo que estudias? La mayoría de las personas, y lo he comprobado, te van a decir, pues porque es lo que me gusta, para sentirme pleno, guarabara. Claro. Ujú. Acá en el norte tú le preguntas a un universitario, ¿para qué estudias eso? Pues para tener un buen trabajo. porque es lo que dejan. Ajá. Sí. Entonces, estamos bien programados a eso. La mayoría Sí. de nosotros entramos bueno, buscamos una profesión que nos vaya a retribuir, no que nos vaya a hacer sentir plenos. De Sí, hecho. sí, sí. Entonces, y aquí se abre el debate, tú que hubieras querido estudiar, muy pocas personas estudiamos realmente la vocación que tenemos, ¿no? De hecho. Nos profesionalizamos bajo la vocación que sentimos que es. ¿Ustedes sí o no? También. Sí. Sí, Por sería vocación. por... Sí. Sí, por vocación, sí. Digo, me tardé, pero pues a fin radiolocutor y aquí estamos. Ya acá Excelente. está, exacto. ¿Sí? Yo a tirar verbo y también acá. De tirar verbo nomás. Puros cuentos, Gustavo. Sí, puros cuentos. Le digo, pero no me hagan caso, porque son puros pinches cuentos. Y así la vida. Oigan, bueno, entonces, por ejemplo, otro de los aspectos que me gusta mucho destacar de los chichimecas es que cuando un anciano consideraba deliberadamente que ya era una carga para la tribu, y eso está muy padre, cuando un anciano va a decidir esto, cuando en su peregrinar, Ujú. su presencia puede provocar un peligro lejos de ser una ayuda. ¿Por qué? Porque a la tribu la podía atacar otra tribu. Claro. Y entonces, por proteger al anciano, quien lo protegía se podía poner en riesgo. Ya. Porque no va a ser el reaccionar igual. ¿Sí me Mira, explico? sí. Entonces, si un animal atacaba, igual. Corran y protéjanse. Pero por querer cuidar al abuelo, por quererlo jalar, no vamos a correr al mismo paso. Si ya no voy a cazar de la misma forma, entonces mejor yo deliberadamente me voy a lo alto de una montaña a esperar mi muerte. Y entonces se hacía un ritual como de despedida y entonces adiós. Te digo, acá la muerte, si bien sí tenía un poco de profundidad, Ok. no tanto como en el sur. Acá te digo, era más por supervivencia. En el caso de los embarazos, que también lo vamos a ver, si había un embarazo múltiple con la tribu. los chichimecas, en la tribu, si había un embarazo múltiple, se iba a dejar con vida únicamente al primogénito. Ok. ¿Sí? Si el parto era múltiple de 2 o de 3 o los que fueran, se les quitaba la vida. Si el primogénito era una mujer, ¿sí? Una niña, entonces se iba a dejar con vida al niño, ¿sí? O sea, si hubiera una niña y un niño, se le iba a quitar la vida a la niña y dejar con vida al niño. ¿Por qué? Porque el niño iba a ayudar más a las cuestiones de guerra, de caza, etcétera. ¿Sí? Pero no sería así como que... Se iba a para dejar... para mí sería al revés, porque es como que ella va a poder seguir la tribu en algún lugar, en algún momento, Hacer ¿no? crecer. Ajá. En este control de natalidad, cuando ellos consideraban, que ese es un tema bien interesante, cuando ellos consideraban que la tribu corría riesgo de desaparecer, entonces lo que hacían era, se armaba una comitiva de hombres y entonces se iban a robar a las chicas de las otras tribus para preñarlas. Para embarazarlas, perdón, preñar se escucha muy fuerte, para embarazarlas. Y entonces... Se escuchó muy fuerte. No, pues de hecho que decidan matar a las niñas, no se escucha muy fuerte. Sí. Eso es algo muy light, no es cierto. Para embarazarlas y entonces obviamente eso podía generar guerras. Que de ahí vamos a ver que en los poblados todavía es muy común que el vecino se robó a la muchacha.
Ajá. ¿Sí han ¿A escuchado qué me eso? suena? ¿No has escuchado eso en los poblados? Yo conozco el Ah, caso. bueno, sí, en los pueblos sí creo que En todavía los se... pueblos, incluso nuestros abuelos, muchos se robaron a Sí, nuestras sí, sí. abuelas, pero literal Sí, robar, ¿eh? Hoy se le conoce como chapulineo. Pinches chapulines. Chapulineos. Güey, porque tienes que mencionarlo, güey. No, mi abuela comentaba que su vecina, güey, tenía 13 años, güey. Y había un general de como 30 años que le mandaba cartas, güey. Ok. Y se casó con ella, güey. Ok. Y está la foto del señor, güey, con la niña, güey. Casados así. Y que a la madre, porque... Era muy común en esos Sí, casos. sí, yo sé que era. No. Pero no, tampoco. De hecho, bueno, el derecho de pernada, que no debería de existir, pero todavía existe en México, el derecho de pernada es básicamente el jefe del pueblo. Hay pueblos que se rigen bajo sus propias leyes. leyes, Ujú. ¿sí? Bajo sus propias reglas. Entonces, ¿por qué? Porque es difícil para la nación poder controlar estos lugares recónditos. Sí. Entonces, para cuando ocurre un asesinato, para cuando ocurre un delito, 3-4 días en llegar, pues ya pasó la Sí, euforia, no, ya. ¿no? Entonces, por eso se les da oportunidad a que ellos mismos se rijan. Entonces, el derecho de pernada básicamente consiste a que el jefe, el alcalde, por así decirlo, pase, las chicas que se vayan a casar, pasen primero por él, perder la virginidad con él, y luego ahora sí con su pareja. Ok. Lo que ocurre también muy común en los pueblos, es que eso me tocó presenciarlo, un costal de maíz y una vaca por tu hija, ¿no? Entonces, era muy común, en el México antiguo también era muy común esto, ¿sí? El robo de mujeres Sí. y demás, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué estaba? En que los abuelos deliberadamente... Sí, se Sí, decían... lo de las niñas que les quitaban la Ujú. vida. Ujú. Igual, pero te digo, era por un control de natalidad, ¿eh? También, claro, que si ellos veían que ya hacía falta mujeres en la tribu, entonces, pues obviamente, si en el embarazo había una niña, pues la dejaban con Sí, vida. claro. Te digo, todo estaba muy controlado a partir del recurso que había, ¿sí? Entonces, bueno, pues esas son las tradiciones que se tenían en cuanto a la muerte, y es por eso que al momento de irlas pasando de generación en generación, acá nosotros no tenemos la misma cosmovisión o el mismo sentido de muerte que se tiene en el sur, ¿sí? Sí, sí. Incluso nosotros ni siquiera guardamos un luto, o se puede hacer, pero es muy sencillo, ¿sí? Sí. Hay lugares en donde sí, desde el vestirse de negro, desde el no prender televisión, no Claro. escuchar radio, las ventanas cerradas, cambiar cortinas a oscuras, etcétera, etcétera. Y etcétera. son creo que una semana, 2 semanas y se pasan... Ha cambiado. Se supone al principio eran 8 años. Luego, de hecho, a las mujeres que enviudaban tenían que teñir su ropa o usar en su defecto toda de color oscuro, de color negro. Tener un velo que las cubriera hasta las rodillas, que para 1900 se les permite cortarlo hasta la barbilla. Ok. Y luego se cambió te digo, de esta cantidad de años hasta 8 días, 9 días, perdón, que es lo que dura el novenario, según la tradición católica, Sí. rezar un rosario diario después de la muerte. Son 9 y entonces allí se termina el duelo. Sí. Fíjate qué curioso porque coincide el novenario con los 9 niveles del Mictlán. Así es. Sí, sí, sí. No lo habías escuchado, ¿verdad? No. Ándele, anda con todo el Eh. chupón, anda, el vestirse de... se siente coco, ¿no? Como Miguel. Miguel. Así es. Oye, y entonces, para la tradición del sur, ahí sí, te digo, van a desarrollar toda una cosmovisión acerca de la muerte porque el tiempo que tenían destinado a ello, pues era vasto, ¿sí? Sí. Era suficiente. Entonces, al no tener que buscar el recurso, sino al ya estar en los árboles, en la tierra misma, pues entonces dedicaban el ideario a esto. Y aquí vamos a ver la creación de los altares, ¿no? Ok. Ojo, el altar de muertos que conocemos en la actualidad es una mezcla, es mexicano, es una mezcla entre la tradición indígena y la tradición española y huevo. católica, ¿sí? Sí.
como lo conocemos en la actualidad es eso, es mexicano, ¿sí? Por eso no se dice el altar de muertos es indígena, el altar de muertos es español, es católico, no, es mexicano, porque es la mezcla de estas dos culturas. Entonces va a haber altares de 9 escalones, representando cada escalón un nivel del Mictlán. Va a haber de 7 que van a representar los 7 pecados capitales, también. Ya teniendo la influencia de la tradición católica. Y va a tener y va a haber otro tipo de altares que va a ser de 3 niveles, ¿sí? El de 3 niveles va a ser como algo neutro, ¿sí? Porque va a representar ¿cómo se llama el lugar a donde se va? El purgatorio. El purgatorio. Ya no existe. Ya no existe, pero existía en ese momento. Sí. ¿sí? La tierra y el cielo. ¿Sí? Entonces va a representar esos tres niveles. ¿Cuándo vas a poner uno de 7, cuándo uno de 9 y cuándo uno de 3? Cuando te dé la gana. ¿Sí? Aquí no va a haber En abril. Depende de cuántas cajas tengas en la casa. Exactamente, sí. O sea, aquí no va a haber una regla que marque los niveles. Yo, por ejemplo, si lo quiero hacer a la tradición indígena, entonces pongo el de 9. Si lo quiero hacer a la tradición católica, pongo el de 7. Pero si tengo 5 escalones en mi casa, 5 y no pasa nada. Sí, no pasa. ¿sí? O sea, no, aquí es abierto el tema, ¿no? Claro que va a haber indigenistas muy conservadores que van a decir, a huevo tiene que ser de 9 porque si no, no vale. Bueno, y hay cada quien, ¿no? Por lo general se le llaman huachican hoy en día. Exacto. Te van a cancelar si no le pones 9. Sí. No me gusta. No vas a entrar al Mictlán cuando llegues. Los mexicas representaban al mero, al que te recibía en el Mictlán, como Micantecutli. Ok. Que era el descarnado, ¿sí? Y los mayas le decían el apestoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el muerto a los 3 días apesta, entonces le decían el apestoso. Y tenía una especie como ahí si buscan una imagen luego, está muy muy interesante porque es igual representado con una calavera, con las costillas abiertas, ¿sí? Expuestas más bien, y con el hígado expuesto. Para ellos el hígado, todos los órganos eran vitales, ¿sí? Ves que a nosotros pensamos que es más el corazón, el corazón en la actualidad tiene como pero para ellos eran todos. Entonces el hígado era un muy muy importante. Ya. Sí. Okay. Bueno, ¿cómo se va a armar el altar? El altar de arriba hacia abajo, ¿sí? Siendo el último escalón el más pequeño, más bien el primero, como una especie de pirámide. Entonces ahí va a ir la foto de una divinidad, se va a poner un arco de flores de cempasúchil, no de huitlacoche, no de chimichurri, va a ser ¿de qué dijiste? Cempasúchil. De cempasúchil, que es naranja, ¿sí? Hay una leyenda que dice que el dios Quetzalcóatl las pinta precisamente del color de los rayos del sol, precisamente para iluminar el camino del Mictlán a la tierra, ¿sí? Y que pueda servir como guía. Bueno, el arco va a representar la entrada al Mictlán. Luego va a tener, se va a poner en el segundo nivel las ánimas del purgatorio, ¿sí? Fotografías de personas. Se va a poner en el tercero sal para purificar el espíritu de la persona, en forma de cruz, pero la forma de la cruz va a ser no para representar la cruz de Jesucristo, sino para representar los 4 puntos cardinales, ¿okay? Mucha gente se puede confundir, piensa que es por la cruz y demás. Bueno, si tú lo pones con esa intención, dale, ¿sí? Aquí es abierto. Se va a poner el pan de muerto, que decíamos la vez pasada, que el pan de muerto estaba hecho con carne humana, ¿sí? Con las cenizas precisamente de la persona. Incluso la forma circular va a representar la forma del cráneo. Los huesos van a representar, porque se ponían también los huesillos, van a representar los puntos cardinales, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se comían a las personas. De hecho, acá también en el norte, los chichimecas, que si de por sí cuando llegan los españoles creen que los indígenas del sur eran aguerridos, cuando llegan acá se toparon. Sí, o sea, dicen, estos güeyes están locos, o sea, de plano, estos están locos. De hecho, en el Cerro La Silla, en el río La Silla hay una comunidad que se llama El Fraile. Sí. Bueno, hay un lugar que se llama El Fraile. De hecho, hasta hay una escultura, ¿no? Bueno, se dice, según los registros, de un fray que era el escribano, ¿no? Que llegó un fraile, ¿no? Con los chichimecas a quererles hablar de Dios,
Pero pues es que con los chichimecas tenías que tener cuidado. Entonces, pues imagínate, lo ven blanco, barbón, con su túnica. Tenían hambre, pues ¿qué crees que hicieron? Se lo comieron. Se lo comieron. Entonces, es muy, muy popular esa historia. De hecho, luego ya ves, no va a faltar quien te diga que se aparece el fraile ahí y demás, ¿no? Pero Qué estos curioso. eran aguerridos, o sea, eran bárbaros, ¿no? Se comían a las personas. Que de ahí también, posiblemente... Que sea esa Fry cuestión. Burger, güey. No, sí. Yo creí que hablabas de la cuestión esta de las apariciones en el Cerro de la Silla. Ah, no, eso es obvio, güey. Eso es obvio. Digo, volvemos. No nos vayamos muy lejos y producción no me va a dejar mentir. Simplemente en 5, 4, 3, 2, Fundidora. En Fundidora, no se diga, güey. Fundidora, ¿no han ido a Fundidora en la noche? No. Yo sí, una vez íbamos saliendo de un festival, Ujú. no recuerdo cuál, la neta, pero... ¿En qué fecha era? ¿Qué? No, pues no, ni me acuerdo. Mayo, algo. El Wish. I miss you. El Oktoberfest. de la Cheve. Oktoberfest, sí. Sí, ¿verdad? El October, ajá, de la Cheve, a huevo. Sí, no, es que En mis sí, épocas, sí, en Por mis de ahí se acordó, güey. Estaba Sí, buena a la- huevo. Y de verdad, sí, el ambiente es fuerte. Sí. El ambiente es fuertísimo. Y obviamente, por ejemplo, los mismos de Fundidora, el sinfín de relatos que te van a platicar. O sea, El más común era de que, pues se cayó. Sácalos de ahí. Pues no. Los obreros. Cuando Ya, tenía, ya. mi abuelo Luis, en paz descanse, en su momento llegó a trabajar ahí en Fundidora. Y no me lo contaba mi abuelo, ya tenía 6 años cuando falleció, pero mi abuela era de que se peleaban muy seguido y había rencillas, había rencores, pues, a la fundidora y Bye. ya, se cayó. Y a modo. las tinas, ¿no? Sí. A los crisoles. Sí. Oye, lo que pasa es que era una empresa tan grande, pero mamastrosa, ¿no? Güey, O ahí sea, están los sí, sí, calderos sí, afuera y sí, los sí, puedes sí. ver. Entonces, el descontrol que había, ¿no? Sobre la población obrera era impactante. Entonces, sí, en efecto, hubo una tragedia que no recuerdo cómo se llama, es como un boom. Sí. Trató de levantar una máquina, Ok. un crisol lleno de acero fundido, se derrama y Desaparece. sí, desaparecieron literalmente. Sí. Sí. Sí, fue una de las tragedias más fuertes más sonadas. Hay registradas. mucha gente ahí enterrada en Fundidora. Bueno, luego la de Aranberry, la casa Ah, la casa de que Aranberry no sé si también. platicaron No, de que- fíjate, se nos no. fue las cabras. Deja que terminemos y hablamos de eso. Ya hablamos. Porque Órale, tenemos va, algo va. que decirte, pero Bueno, va. Terminando. Bueno, a ver, déjenme entonces Dale. le No, pico, ya va. Oiga, bueno, y luego también en el quinto va a ir comida preferida, en el Ok. sexto las bebidas preferidas de la persona. Ah, yo tengo una pregunta. ¿Qué pondrían en tu altar? En mi ¿Qué altar, pedirías? Hijo eso. No, espérate, no No, me no había digo, puesto a pensar en eso. A ver, Pero ¿cuál es tu comida y tu bebida favorita? las quesadillas. Con queso. con Sí, que- a huevo. Sí. A huevo. Y de tomar quesadillas normales. Sí. tepache. El tepache es la sí. bebida así por excelencia, ¿no? A ver, allá, ¿qué dice el ¿Cómo dice? público? ¿Qué ¿Cómo fue, dijo? producción? Serán enchiladas, güey, y una mi cheve indio, sin duda. Unas enchiladas de con Sí, Martita. claro. Sí, a huevo. Hay que ir a las enchiladas de Martita. Bueno, a ver, ¿y Ok. qué en el tuyo? En el mío... Ay, Bueno, ojo, que definitivamente- también se ponen cosas representativas del difunto. O sea, lo que le guste. lo Una que camioneta le- chocada. A ver, Ahí está producción. ya se manifestó, manifiéstate, ahí está. Una camioneta chocada, una foto de una camioneta chocada. Chocada. No me la andas cajeteando. No, pero... Así empezamos el año, güey. 1 de enero, 1 de la mañana creo que era, güey. Una 36. Ya, ¡Pum! o sea, ya él ya tenía claro que el 2020 iba a estar de la... Pues todo el mundo creyó eso y mira, aquí estamos. Así empezó el año Chacón. Y a ver, bueno, ¿y tú? Una foto de su camioneta chocada, ¿y tú? Nah, pues, la coca más grande que tengas y... ¿Te gusta el...? Sí, la de güey, mi 3 primer litros? palabra fue coca, güey. Así te lo pongo, güey. Eso no lo sabía. Mi primer palabra fue coca, güey. Ok. ¿Vicio? ¿Qué vicio le pondrían? Cigarros. No, cigarros, Cigarros. definitivamente. Cheve también. No tanto, no tomo Tequila. así tan... Tequila. Cigarro y tequila. Sí, me cago en cigarros nada más.
Bueno, a ver, de cosas, o sea, así que digas, eso, él. Algo que me Ya, representa. en lo que la piensan, se va a escuchar medio fantoche, pero un Dale. libro. A mí No, me está bien. mama la lectura, o sea, o sea, no puedo estar sin un libro, o sea, sin una revista, sin algo Ok, que, ok. que leer. Ajá, entonces sí, libros. Anillos. Anillos o pulseras. Me gusta un chingo traer anillos y pulseras. Definitivamente. Lo único que sé es que todas mis películas, Blu-rays y DVDs y discos de música se van a ir conmigo, güey. Todo eso va a mi tumba, güey. Eso no se va Válido. no se va a quedar con nadie más. A ver, y epitafio. Eso estaría chido. No, sería mucho pensarle, güey, porque si Sí, hay ya, que... ahorita aquí ya me ahí mamé con esa. Sí, ¿Tú? sí, sí. Definitivamente mi epitafio sí lo tengo presente. Era un idiota, pero era un buen idiota. Está chido. Sí, Sí. sí. Sí, Sí. está Era un chido. idiota, pero era un buen idiota. Definitivamente buen lo idiota. Es era. que ya lo habías pensado, no, si yo necesito pensarlo. Y Tengo todo preparado. Sí, es como nuestro amigo de RH, güey, que ahorita vino. Vino a hacer acto de presencia. Él decía en la secundaria que quería cuando muriera que lo cremaran, lo metieran a como se pudiera en una bomba y esparcirlo por Argentina por Argentina, güey, y que lo respiraran los argentinos. ¿Pero por qué Argentina, güey? Los odia, güey. Ok. Ya, ok, pues sí, por eso. Quería que lo respiraran. Así como en España, ¿no? Que se respira marihuana. Sí. ¿Qué? ¿Mande? En España a ver. Sí, incinerar. Sí, ese es mi... ¿Cómo se dice? Mi última voluntad. Voluntad, Sí, que sea cenizas y que me anden rolando y por todos lados para estarles chingando a todos. Mira. La verdad es que Ahorita hablamos de la incineración, que es, Va. es algo chido. Incinérenme, fórjenme y háganme suyo. O sea, este güey no llena. No Cocina. no llena. Sí, cansa. Oye, ahorita, Tali, lo que te decía de en España que se respira, ¿ves que se ponen los los que miden la calidad del aire? Ok. Bueno, en el DF se encontraron gran cantidad de resto de moléculas fecales. O sea, se respira popó. Ok. Y en España, marihuana. O sea, tanto fuman marihuana que en el aire ya se respira. Digo, obviamente no la vas a oler, no la vas a No, percibir, sí. pero molecularmente hay muchas en el aire de marihuana. Entonces, pues ¿Cuándo los españoles hacemos un andan tour? muy guay. Cuando eso hacemos un tour. Eso explica tantos títulos de películas. Sí, definitivamente. Sí, la onda, ¿cómo le La onda dicen? vital. La onda vital, la onda Sí, vital. a todo gas. Oye, bueno, pues en el altar, así imprescindible, tiene que ir un perro cholo, una figura, porque el perro, por sus características... No es un perro del topo ni un... No, es Con un sus perro. lentes y Sí, su no, paliacate. es un choloscuincle, ajá, Sí, que sí. significa niño. Ajá. ¿Neta? Sí, la piel era como muy, muy tersa. ¿sí? Ya. Entonces, por eso a los niños se les dice escuincle. Ajá, el choloscuincle. Entonces, los Ok. escuincles. Ajá. Entonces, ellos eran unos excelentes nadadores. Entonces, como ellos tenían que atravesar el primer, era un río, Sí, el el primer río. lugar era un río para llegar, el cholo los iba a ayudar. Y como eran muy guardianes y son muy protectores los cholos, de hecho hasta la Sí, la posición, postura. ¿no? La postura como la tienen, son muy guardianes. Entonces, ellos te iban a ayudar a atravesar los 9 ríos, ¿no? Los 9 estos espacios para llegar al Mictlán. Y bueno, se va a poner el arco, se va a poner el camino de flores, el papel picado que va a representar el viento, se va a Ok. poner las velas en forma de cruz representando, te digo, ya hay cada quien según su tradición, los 4 puntos cardinales o la cruz la señal de la cruz de la religión católica, un mantel negro porque va a simbolizar como lo eterno, ¿sí? Ya. Cuando tú ves al oscuro es un fondo, ¿sí? Entonces, el mantel blanco va a representar la pureza, el copal o el incienso para purificar, que incluso en las iglesias católicas, en las misas, se sigue utilizando para purificar el espacio, el petate para descansar, porque antes incluso cuando una persona se moría, la envolvían en un petate, Sí. y entonces de ahí la expresión que cuando una persona se muere, Se petatea. se petatea. Que el Ajá. copal también, el incienso, El lo utilizaban incienso. mucho en la iglesia, pero no era por cuestión religiosa, sino que la gente realmente apestaba y era para somerear el olor de la misma gente. Ya después lo agarraron como cultura, algo más. señal, Y ahí religión. habría también que ver
en qué tradición, porque si algo se sabe de los mexicas es que eran limpios, a más no poder. Puede ser cuestión las española, güey. enfermedades. Sí, es que era más allá del otro lado. Ok, Era bueno, del eso otro sí Ahí lado. lo puede sí te lo explicar. creo que... Pues sí, de hecho en Francia no se bañaban, o sea, No. había reyes que se bañaban una vez en su vida, ¿no? Ahí la invención del sí. perfume. El Sí. perfume, sí, las aromas. Ah, la película del perfume es Está muy muy buena, buena. sí. Oye, bueno, la festividad empieza no el 2 de noviembre, en realidad es como hay más muertos adultos, Sí. ¿sí? Pero la tradición o la festividad va a comenzar el 28 de De octubre. octubre. Aquí vienen a disfrutar ahora sí que de los manjares los que fueron muertos por accidentes. El ¿sí? 28. El Ok. 28. El 29, los que mueren a causa de un fenómeno natural, ahogados, que se les cayó un rayo, etcétera, ¿no? Un fenómeno natural, ahí van ellos. El 30 vienen los olvidados, ¿sí? El 31 vienen los nonatos, los que mueren en el Antes de vientre. nacer. En el 1 de noviembre vienen los niños y en el 2 de noviembre vienen los adultos, ¿sí? Entonces, van a decir ustedes, bueno, pero ¿por qué Gustavo habla sobre que si los españoles, que si la tradición católica? Pues que no los católicos dicen que los muertos no pueden regresar después de muerte a la tierra, porque inclusive bíblicamente es imposible, ¿no? Bueno, fue tan arraigada la tradición, las festividades, que a los españoles, a los frailes, no les quedó de otra más Es que que aceptar. aceptarlo y poder, ahora sí que para evitar más conflictos y para evitar más roces y para generar ahora sí que un espacio de armonía, no les quedó de otra más que unir. Y aquí es en donde ocurre un fenómeno que nosotros conocemos como sincretismo, ¿sí? Ujú. Es la unión de dos culturas para generar una sola. Lo mismo sucede con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es sincretismo total, puro, ¿sí? El ejemplo más claro de sincretismo es la Virgen de Guadalupe, en donde se va a unir la tradición indígena a partir de la Tonantzin, que es la madre de todos los dioses, con la Virgen María, que es la madre de Dios, ¿sí? Según el Evangelio, y se van a unir para crear a una Virgen morena con los colores tradicionales mexicanos. Sí, de hecho. Que también es la Virgen de Guadalupe, a pesar de que ha sido muy criticada, ¿sí? Por la forma en la que la promueven los católicos dentro de la tradición indígena, hay que ver el lado positivo, que a partir de ella, igual, los ojos del mundo se ponen en México. Sí. Porque la Virgen de Guadalupe es mundialmente conocida. Sí. Sí. Pues así es. Entonces, bueno, pues a ver, déjenme hago aquí mis... Ya lo marqué. Ya lo marqué. Oigan, en la actualidad también tenemos pues rituales funerarios, ¿no? Hay algunos medio escabrosos, hay unos medio, ahora sí que les digo yo a los huerquillos cuando les hablo estoy medio chingüengüenchones, porque pueden llegar a causar miedo, ¿no? Por ejemplo, uno de los que a mí me llama más la atención es la fotografía post-mortem. Oh, sí recuerdo eso. Sí, las he visto. Sí. ¿Han visto? Sí. Sí. Es que el cuerpo inerte, el cuerpo ya muerto, por más maquillado, por más, vas a saber cuando está muerto. Sí. O sea, hay algo, no sé si podría ser como una especie de instinto, de algo natural en el ser humano, que puedes identificar inmediato cuando una persona está muerta. Entonces tú podrás ver 1000 fotografías y saber inmediato cuál es el que está muerto. ¿Sí? Bueno, pues esta práctica nace a finales de 1800, nace en Francia, ¿sí? En la época victoriana, ¿no? Y es algo muy romántico. Volvemos a lo mismo, la pérdida de un ser querido va a generar el tan impacto como en la medida del impacto es en la medida de los rituales que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, aquí para perpetuar la imagen del difunto, pues se va a hacer este tipo de prácticas que van a ser muy, muy fuertes para algunos, para los hipersensibles, ¿sí? A mí me tocó, por ejemplo, ver el cuerpo de uno de mis tíos y de plano, no lo digo en mal plan, pero así de vomitarme, ¿sí? Y después de desmayarme. Okay. Sí, fue Porque una impresión muy fuerte. en el, ¿cómo se llama? Las funerarias y Esos güeyes están locos. forense. Tienen que tener algo ahí ¿Verdad para... que sí? Digo, todos tenemos cierto grado de locura, pero esos están...
Sí, no. Están locos. Tiene que haber algo ahí que digas tú. Tienen muchas vísceras. Sí. Sí, son muy Mira el viscerales. tamaño de esos Sí. huevos. Sí, Así, sí. porque no. Sí, es como todo aquel que trabaja de forense. Ándale, en los este de la caso. Los forense. de los paramédicos. Los También paramédicos esos. también. Pues los mismos doctores, ¿no? Sí. O sea, también el hecho de meter la mano en el cuerpo del otro para... no Sí, no sí. sé, es algo que sí, mis respetos para esos cabrones, mis respetos. Así es. Oye, y bueno, otra, en Indonesia ves que hace poquito se hizo viral lo que hacían con sus muertos, que era literal desenterrarlos, sacarlos y convivir con ellos. O sea, ahora sí que ellos le dijeron a los mexicanos que si ustedes los traen del Lo más vamos allá. allá, Nosotros literal. nosotros los desenterramos, los visten, todo eso, y conviven con ellos, ¿no? Entonces, eso, te digo, de acuerdo a cómo te hayan formado, para algunos puede ser muy morboso, para otros puede ser muy chingón, o sea, para otros puede ser muy reconfortante. Por ejemplo, ahorita lo que decíamos de la tradición del ritual que se está popularizando en la actualidad por cuestiones también de higiene, lo del incinerar a las personas. Sí. Creo que también muchas personas lo hacen precisamente porque el confort que te da el saber que tu difunto está en la sala de tu casa. Claro. Creo que a mí el día que yo entierre o que padezca la muerte de mi mamá, para mí creo que va a ser muy reconfortante el poder tener sus cenizas conmigo. ¿Sí me explico? Que el Sí. tener que ir es que sí es un golpe muy fuerte el tener que ir, enterrar y Despedirte y Exacto. lo dejas ahí en un punto. Sí se entiende. Sí, Sí, se es entiende. algo fuerte, ¿no? Por eso ahorita que tú decías, a mí sí... Sí, es incineración, sí o sí. incinérenme y regrésenme Ujú. a la ¿no? Sí, van a aguantar, cabrón. Oye, y bueno, a ver, ya por último, platicar un poco sobre cómo es que nace la imagen de la Catrina, ¿sí? Ok. Que ese es un tema muy, muy interesante. Fueron dos personajes, dentro de esta festividad hay un ideario, obviamente, que lo va a popularizar, ¿no? Y que lo va a hacer más interesante. Lo que Claro. decíamos ahorita, todos los elementos que vienen con el Día de Muertos son místicos, son interesantes. Por ejemplo, ya hablamos de los altares, ya hablamos de las ofrendas, ya hablamos de por qué en el norte y en el sur, ¿no? Se ve de diferente forma. Bueno, y uno de los elementos así que también nos mama a los mexicanos, las Catrinas. Sí. Inclusive es todo un festín, o sea, quien no se haya vestido de Catrino o de Catrina en algún momento, ¿sí? Sí. Entonces, cuando nace en 1873, José Guadalupe Posada hace un grabado, un petrograbado, en donde pone la imagen de la Catrina del cuello para arriba. Ok. En blanco y negro, obviamente. Sí, sí. Era, de hecho, hasta tenía colmillos y demás, pero era él lo hace para criticar a la mujer mexicana. De hecho, él le pone la calavera garbancera. El garbanzo en esa época era muy económico. Entonces, ves que en la actualidad nos dicen frijoleros, Sí. ¿sí? Para burlarnos de una persona. Ah, sí, tú, pinche frijolero. Bueno, es un término despectivo. En aquel entonces era garbancero o garbancera, ¿sí? Porque el garbanzo era muy, muy económico. Entonces, José Guadalupe Posada critica a la mujer mexicana con este petrograbado, con este grabado de la Catrina, de esta calavera, porque la pone muy afrancesada. Dice, la mexicana que no tiene ni para comer, anda siguiendo modas francesas, ¿sí? Vistiéndose muy al estilo francés. Es una muerte, es una calavera garbancera. ¿Sí? Ya. O sea, está en los huesitos, pero sí le anda tirando a lo moda. francés, a la moda. Sí. Ajá. Entonces era una crítica que se le hacía a la mujer mexicana, porque eso sí, la mujer mexicana, la mujer latina, y creo que la mujer en general, no se va a vestir para provocar al hombre. La mujer se va a vestir para competir entre ellas mismas. ¿Eso es verdad? Y se miran, ¿no? Sí, Se digo- miran como, y se miran y se ven así. O sea, como- sí, sí. Sí, se barren. Sí, te digo, es como parte de la mujer, ¿no? De la femineidad. Entonces,
En 1947, Diego Rivera va a complementar esa imagen con un mural que hace que se llama, es un nombre muy largo, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Entonces, ahí va a poner a todos los personajes de la historia mexicana, desde la llegada de los españoles hasta esa época, los va a poner a todos, ¿no? A uno al lado del otro. Y pone a la Catrina, ¿sí? Tomada de la mano de José Guadalupe Posada, y de la otra mano, la Catrina va a tomar a Diego Rivera, ¿sí? Pero a Diego Rivera lo va a poner como niño, ¿sí? Él se va a pintar como niño. Atrás de él va a poner a Frida Kahlo. No es cierto, a un lado de él va a poner a Frida Kahlo, su esposa, ¿no? Y la va a poner con un yin yang. El yin yang está desequilibrado. Ves que es blanco-negro, en el negro un punto blanco y en el blanco un punto negro. En el blanco lo va a poner todo blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a representar el desequilibrio que tenía Frida emocional, ¿sí? Entonces, es bien interesante, chéquenlo y de verdad te avientas toda una plática, o sea, todo uno sobre este mural de Diego Rivera, y ahí vamos a ver a la Catrina completa, ¿sí? Entonces, obviamente va a tomar la parte que hace José Guadalupe Posada y él lo complementa con todo el vestido afrancesado. Es la, no sé si es la que yo creo que es la que tiene un sombrero grande con las flores, un atado de plumas representando al dios Quetzalcóatl, muy, muy elegante, con colmillos incluso, ¿sí? Entonces, obviamente, al momento de hablar sobre la muerte, al momento de hablar sobre todo el impacto que tiene esto, pues se va a tomar a la Catrina como uno de los elementos más característicos de esta festividad. Claro. Así es. ¿Cómo la ven? De hecho, es muy interesante y vaya, es muy bonito porque si lo llevamos a este punto de la historia, hay muchas competencias. Y hay muchos, ¿cómo llamarlos? Festivales y... Se me olvidó la frase. De los concursos y que pasan los carruajes. Ándale, gracias. Hay desfiles de Catrinas en el centro y dices tú, wow, y se andan peleando, bueno, no peleando, simplemente hay una, vamos a llamarle sana competencia entre los estados en qué ciudad se lleva a cabo el mejor festejo del 2 de noviembre, que en este caso muchos dicen Ciudad de México, pero Michoacán se lo lleva de calle también. También me ha tocado ver precisamente el de Michoacán en fotografías y videos, digo yo, no, o sea, top Michoacán definitivamente. Sí, lo que decíamos la vez pasada, que hay lugares en México que te transportan a esa época, ¿no? Sí. Entonces, tú te vas a Michoacán y de verdad te sientes entre muertos. O sea, la isla de Pátzcuaro es impactante, o sea, el vivirlo, el respirarlo, el estar allí, o sea, de verdad que si no crees, al menos hace que agaches la cabeza y guardes respeto. Sí, o sea, de ver esa majestuosidad en los altares, esa majestuosidad, ese peregrinar en las personas. Sucedía mucho, por ejemplo, en Espinazo, Nuevo León, cuando voy la primera vez a hacer investigación sobre el niño Fidencio. Uno va con cierta reserva, uno va con cierto, ya sabes, ¿no? Que crees y no crees, pero estar allí y ver a las personas rodar, ¿no? Para llegar al templo, güey, te callas, o sea, sabes, si bien puedes creer o no creer, pero estando allí, verlo, participar de ello, hace que te cuadres, o sea, vaya, ya serías, perdón por la expresión, pero serías un pendejo si haces un comentario desatinado, una actitud desatinada, o sea, de verdad se percibe la necesidad de la fe. Sí, exacto. Claro, es como lo habíamos platicado en el programa anterior contigo, o sea, podemos hacer comentarios, podemos hacer burlas, podemos hacer lo que quieras, pero igual, algo que siempre vamos a tener que respetar, sí o sí, es la fe. Aunque tengamos puntos distintos y diferentes opiniones, tu fe es tu fe, mi fe es mi fe, en base a lo que yo he vivido, a lo que tú has vivido y en lo que tú crees, y creo que hasta ahí estamos con madre.
Sí. Ya en otros países, en otras partes, pues volvemos, Medio Oriente y demás, pues está un poquito más cabrón, pero ese punto de civilización y respeto entre las personas, yo la veo más por cuestión de la fe que otras cosas. Totalmente, totalmente. Y esto va a ser parte de un ideario, ¿no? Ujú. Y como vuelvo a lo mismo, sobre la muerte se van a decir 1000 cosas, que precisamente traigo un texto que se los Ok. quiero leer. Dale. Dale. ¿Han escuchado ustedes hablar de María Sabina? No, No. Tú sí, la productora. Sí, ¿verdad? Tampoco. Es- sí, ok, No, sí. sí, es que sí. María Sabina es de ley, ahorita que les diga quién es, sí, ya huevo, ya había escuchado de ella. Ok. María Sabina vivía en Oaxaca, en una comunidad indígena, muy, muy pobre, y ella trabajaba con los hongos alucinógenos. Ok. Entonces, ella a los hongos les decía niños, ¿sí? Ok. Niños santos o santitos. Ujú. De hecho, si tú pones en Google, si googleas el nombre de María Sabina, te van a aparecer los nombres de los personajes más cabrones de Estados Unidos, de México, Walt Disney, Cantinflas, la India María, Portillo, los Beatles, que venían a viajarse con ella para sanarse espiritual y físicamente. Ok. ¿sí? Entonces, a María Sabina se le conocía como la mujer espíritu, ¿sí? Se le hacen, bueno, pues ahorita ya es un ícono popular, ¿no? Miren, igual les pongo la imagen. Sí, Para sí. que la conozcan. La abuelita. Ya, ¿no? ya. Tienen la Sí, imagen sí, de sí. la abuelita, ¿sí? María Sabina, la mujer espíritu. Y bueno, ella hablaba en este conjunto de ideas, ¿no? Que les digo sobre, muchos te van a decir lo que hay más allá de la muerte. A un texto que a mí me fascinó sobre esto. Dice, hay un mundo más allá. Lo voy a leer textual, ¿no? Dale, Para no dale, equivocarme, dale. porque ahí sí me gusta mucho respetar eso. Bueno, María Sabina. Sí. Dice, hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive el Creador, donde vive el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. Evidentemente, María Sabina va a hablar de acuerdo a su experiencia, ¿sí? O sea, si te fijas, ella va a hablar todo en relación a los hongos, sí, al mundo que hay después de la muerte, pero en base a lo que ella trabajaba, ¿sí? Entonces, te digo, grandes personajes la visitaron, ella ahorita ya muere y de hecho muere en extrema pobreza porque nunca utilizó esta fama que tiene, ¿no? De poder curar con los hongos. Nunca la utilizó para enriquecerse ni mucho menos. De hecho, te digo, muere en extrema pobreza, se hicieron miles de documentales, ¿no? con su nombre, y nunca cobró un solo peso. Y un personajazo, ¿no? Dentro del ideario popular actual regio. Digo actual porque el señor no ha muerto, es para mí uno de los grandes maestros. Él escribe, cuando veo las tradicionales, bueno, primero digo, ¿quién es? El señor Paco Villarreal. Okay. Él dice, cuando veo los tradicionales maquillajes de calavera tan socorridos en estas fechas, me doy cuenta que en realidad nuestro rostro es la máscara. Está chido, ¿no? Sí. Tío que don Paco. Saludos. No, ese señor, ese viejo es un lobo, ¿no? Un viejo lobo, de esos señores que, mis respetos. Bueno, entonces te digo, muchos van a hablar sobre esto. Por ejemplo, Octavio Paz, en El laberinto, él escribe, el mexicano burla la muerte, le llama de 1000 formas, y en este contexto, ¿de qué formas conocen ustedes a la muerte? En este contexto, a ver, reformúlala. A Sí, ver, porque- ¿de qué otras formas conocemos a la muerte? ¿El mexicano de qué formas le llama a la muerte? la flaca. La flaca. Obvio. La flaca, la niña blanca. La niña Sí. blanca es otro tema, ¿eh? Sí. No, la verdad no me Ay, sé. la huesuda. La huesuda. Ajá, puede ser. La no vengas nunca. Ok, ese no lo La veo. no vengas nunca.
La parca. La parca. Mm. ¿De qué? La mortis. Ah, la mortis, sí. Ajá. A ver, yo aquí tenía unos, a ver, espérame. Ahorita se los digo porque está chido, está chido. Sí, muchos son del diario del mexicano. La pelona, Hey. la inoportuna, la llorona, la huesuda, la calaca, la catrina. Oye, la sí, Catarina. y demás. Pero te digo, el mexicano le va a poner estos apodos, pero con respeto. Sí. ¿no? No vaya a ser que se enoje y entonces valiendo madre, ¿no? Sí, sí. Sí. Y pues así, lo de ahorita que decías de la niña blanca La niña también blanca, es un güey. tema, ya es popularmente una creencia muy arraigada también en México. Sí. Y pues sí, es ¿Tienes información? de la Santa Muerte, pues Sí. sé que nace en el sur de América. Ok. ¿sí? La creencia. Se le ha dotado valga la redundancia, se le ha dotado de misticismo por parte de lo religioso, de lo católico. Sin embargo, la religión católica pues definitivamente no aprueba. No. No. Porque incluso el primer fundamento que da la religión católica es que el mismo Jesucristo al resucitar vence la muerte, pero no se refiere a un personaje como tal. Es que los latinos en general tenemos esa costumbre de simbolizar, Sí. ¿sí? De poner imágenes. Y yo creo que todos, en realidad alrededor del mundo es algo Es muy común. Es común, Es muy sí. común personificar, precisamente. Exacto, entonces es obvio que escuchas hablar de la muerte como Un ser, un ente, una ente. personificación, entonces... lo mismo ok. lo mismo Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿tú cómo ves a Dios? En tu ideario, ¿cómo lo imaginas? Pues es que como nunca... Popularmente, ¿cómo te imaginas? De niño, de ley te formabas una imagen. Sí, Sí. la imagen que ponen siempre de alguien barbón. Barbón. Con una túnica así larga y... Blanco, de Sí. ley blanco. Sí, o sea... De esa manera sí. Sí. Es que como no hay una imagen de Dios como tal. O Sí, sea, tienes sí. a Jesucristo porque sale en todas partes. Pero Pero Jehová. Dios como tal. Del Dios no hay una imagen. No. No hay... No es burla, porque no es burla, quiero No. aclararlo, pero me gustó mucho la caracterización y personificación que hizo Morgan Freeman en Todopoderoso. ¿Vieron esa se le película? quedó como Dios. Morgan Sí, Freeman es... sí, lo literal, o sea, se le quedó el apodo así como que es Dios, entonces me gusta mucho cómo lo representa, porque pues, es a toda madre, o sea, es bastante relajado, da una buena enseñanza, en este caso a Jim Carrey, que de ayer estamos hablando de Jim Carrey, Sí. entonces me gusta esa idea como que, vato, no es malo, güey, es a toda madre, si te está diciendo las cosas es por algo, simplemente llévatela tranquilo. Cosa que la llevamos, no entiendo, pero me Es que gusta Dios es esa un ideología, misterio. güey. Y por ejemplo, a mí me gustó mucho la imagen que le va a poner, no recuerdo el nombre del autor, pero en el libro de la cabaña, ¿Ok? no sé si leyeron ese libro. Bueno, No, lo no. tengo. Ahí está, pero no lo leí. sí, es que es un clásico. Me lo prestas Es- entonces. Sí, está chido. Él va a representar a Dios de diferentes formas. Un negro, una mujer, nos va a descontextualizar de lo que siempre hemos creído, que es la imagen del viejito, Ujú. blanco, barbón, bonachón, ¿no? Con facciones, ¿no? Sí. Benévolo. Entonces, en ese libro nos va a sacar así de contexto. Vamos a ver a Dios de mil formas, te digo, del negro, de todo eso. Y entonces, a mi parecer, a Dios lo vas a entender hasta que lo experimentas. Sí. Entonces, es uno de los misterios más bellos, a mi parecer. Independientemente de si crees o no crees, el hecho de estudiar la fenomenología de Dios es todo un tema, es impactante. Es súper vasto. Sí, 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 y sí. nada más como otro dato, porque era algo que tenía que preguntar del pan de muerto, güey. ¿Qué hay con eso de que antes traía cenizas de la persona o del difunto? Sí. En este caso? Sí, bueno, antes la antropofagia Ok. o canibalismos era válido, ¿sí? Entonces, en el sur lo que hacían era una mezcla de, ¿cómo le llamaban? Bueno, de maíz, ¿sí? Con
mezquita mal. Bueno, ahorita me acuerdo el nombre. Mezclaban las cenizas de la persona, Ok. ¿sí? Con el maíz y con todo lo que se hacía para poder ingerirlo, ¿sí? Entonces, era también muy común que en el pozole, ¿sí? Llevaba parte de carne humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían que incluso la carne humana es una de las más sabrosas. Digo, por fortuna, no lo he probado. Sí, no me no. he visto en la necesidad. Ay, sí. De hecho. Porque digo, ya con hambre. No me he visto en la necesidad. Pero sí hay registros que dicen que la carne humana es exquisita, ¿no? Entonces, en el norte igual, aquí nuestros abuelos, los chichimecas, también si tú te peleabas con una persona y la pelea era reñida, si tú matabas a tu oponente, tenías ahora sí que con todas las de la ley, poder comértelo. Ok. En venganza y también para demostrar que eres más fregón, ¿no? Como los apaches, ¿no? Ok. Ese amor apache, ¿no? Sí, Incluso del ándale. que se habla, Sí. es muy como violento, como fuerte, pues es que así eran nuestros antiguos. Obviamente los españoles, al llegar y creer que eso es incivilizado, van a cambiar y van a poner su cosmovisión, ¿no? Sí. Entonces le van a poner dulce de azahar para poder darle un sabor diferente al pan de muertos, que de hecho si te fijas es un sabor muy característico, como a naranja, como cítrico, precisamente para no de igualar, pero sí va un poco en relación a la parte de los humanos. Ok. Sí, está fuerte, está fuerte. Sí. Oye, mi Ivana, dijiste, ahorita hablamos de eso. No, pero ahorita acabando Ya, acabando sí. el ok, programa, sí. ok. Bueno, Es una propuesta. pues Sí. hasta ahí mi aporte, hasta ahí mi aportación. Espero que les haya parecido interesante y aprender. Claro, Sí, claro, sí, excelente, sí. siempre Siempre. es bienvenida la información de lo que sea, güey, y más que todo la historia y todo esto que estamos Y andarnos haciendo. maquillando. Sí, es que pues, Chacón tenía la idea y Chacón no la iba a dejar. Él No. quería que nos maquilláramos Sí. y pues nos maquillamos. ¿No? Sí, A huevo. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Producción, señorita? ¿Invitada? ¿Cómo se la pasó? Excelente. Excelente. Sí, excelente. Nos sacamos 10. Muy interesante todo. Sí, tan risa y risa. Mal Que la chinga. Oye, fíjate, ya nos estamos yendo y todo, y no Ajá, hablamos dile. de las calaveritas. A ver, Que dale. son características. Las de Nada, azúcar. es comentario así ya para cerrar. Ujú. Lo mismo, la calaverita va a ser la máxima representación del humor mexicano. ¿Sí? Si te fijas, es un en verso, Sí. pero terminando en qué nos va a llevar la muerte. Al final. Es que mira, el mexicano, si de por sí nos burlamos de todo, hasta de la tragedia, ¿Mm? ¿sí? Cuando ocurrió lo del temblor en México, Sí. en el 85, Ok, sí. que no estábamos preparados para eso, sale Chicoche con ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró ¿No? el Debajo temblor? de la cocina, en casa de Catalina, porque decía, güey, era en parte una crítica a que no estábamos preparados, bueno, no están, y creo que nosotros también nos debemos de preparar porque Sí, la porque tierra ya nos ya pasó nos el ha Ya dado esta sustos, semana ya tronó. ya nos ha metido unos sustos, entonces creo que también debemos de empezar a prepararnos, ¿sí? No esperar a que nos suceda, a empezar a... pero a ellos sí los agarró en curva, entonces Chicoche, a manera de crítica, a manera de burla, a manera de festividad, de festín, de aligerar un poco la carga, Sí. sale con su mamada de dónde te agarró el temblor, todos bailando, y se convirtió en la rola icónica del temblor del 85. Sí. O sea, lejos de decir, nada, güey, no te mames. Pero Es políticamente siento que incorrecto. Pero es que es cultura, Sí. es cultura general, ahí sí, es cultura general mexicana, güey, burlarse de la tragedia, güey. Sí. Sí, Reírse de las Sí, tragedias. siempre, güey. siempre. hasta que no te pase a ti. No, pues a mí me pasa Sí, un chingo y también lo te hago, pasa, güey. sí, Hasta sí. con más gusto lo haces. Sí. La verdad. Y los mismos estandoperos te lo dicen. Sí. O sea, la tragedia para nosotros, Sí, es, la tragedia personal es tema para un buen chiste. Sí, definitivamente. Y la verdad es que los mexicanos tendemos a curarnos la del otro, es como una fuga de escape. Sí. Güey, no me está yendo tan culero, entonces, me está yendo peor, ¿sí? Entonces, sí, así los mexicanos. Las calaveritas viene a ser eso, ¿sí? El burlarnos de la muerte con permiso,
¿no? Y Pero respeto. con respeto. Güey. Así es. Sí, siempre Pues con ahí respeto. quedó. Señor Chacón, algo que tenga que decir. Pues como siempre, ya se me estaba pasando, pero no, hoy sí quiero hacerlos, pero a mis sobrinos, a Mauricio, Miguel Ángel, a Sofía y sobre todo, esta cabroncita periquita, no, hombre, de veras, córtale, córtale. Se portan muy bien estos muchachitos, pero tuvieron su fiesta de Halloween este fin de semana. Ahí los veían a todos de Swamp Thing. Güey, tengo que mostrarte las fotos de Swamp Thing, de Calavera, de Batichica y de Merlina. No, es otro rollo. Les mando un saludo a mis sobrinos. Pues por cuestiones de COVID, tiempos y demás, están guardaditos ahí en su casa con mi cuñada, con mi carnal. Espero que se encuentren muy bien. Señor Tali, ¿algo que quiera agregar? Nada. ¿Mandar saludos a alguien más? No, la verdad no. A mi mamá, a mi papá, Y un pipí para mi tu abuelita. Sí. Así. Culero. ¿Cómo se llamaba el programa? Aficionados. Ándale. Ah, Sí, sí, sí. para los de arriba, A los de- para los de enfrente. Aficionados. No, Sí, pues, porque en luego- esas yo también iba para el Víctor, para la Devani, para para el Daniel, para el Jesús. Es que para- luego nos andan reclamando. Ah, sí, como ya hacen videos, se olvidan de la gente y todo. No, aquí les estamos mandando saludos a todos. Saludos a toda la raza. Sí, sobre todo a Jardines de Nahuac, ya saben, siempre presentes. Siempre. Siempre. Sus redes sociales, señor Gus. En Instagram como Gustavo Puros Cuentos. Ok. Y Ahora en sí es Instagram. Facebook- Ahora sí es Instagram. Sí, la vez pasada la andaba cagando. Y en Facebook como Gustavo Vázquez Pacheco. Ahí Excelente. estamos. Para que nos sigan, dudas, comentarios, compartir información y demás. Ahí estamos. Excelente. Cualquier Señor cosa. Tali, sus redes sociales. Tali-Yang 2. Papá, no. ¡El vicio! Miguel. Vamos a quedar así todo el día. Y posiblemente unos días más porque esto no se va a quitar tan fácil. Gracias a Ani. Sí. Ants Production. Ahí pones. Sí. Muchas gracias por el Por maquillaje. favor, nuevamente ya estuvo con nosotros. En los episodios anteriores para que tengan contexto de qué se trata y por qué andamos así. Pero sí. Sí. Mis redes sociales es rchacón87 en todos lados y en tu corazón. ¡Nos vamos! Nos Ya, vemos. noviembre. Ya se acabó octubre. Ya que Ya se empezamos acabe el noviembre. 2020, por favor. Ya córtenle. No, ¿por qué? Es No, mi no. programa. Haz el tuyo, si quieres. Se va a quedar esto, güey. No lo cortes. No lo va a Se va a cortar, quedar, güey. sí, No lo cortes. Ya, con eso nos despedimos. Ya nos regañaron. Ya nos vamos. Ya, Chao. vamos, Hasta bye. luego. Bye.